Gracias, buenos días. Bueno, el día de hoy, bueno, siguiendo con las exposiciones, me corresponde hablar en relación a lo que es manejo del dolor, específicamente en este tema que es el de fractura de cadera, ¿no? El tema es muy puntual, es muy específico. Hay puntos que aclarar y que, digamos, dejar, valga la redundancia, bien en claro, y es básicamente el tema de la evaluación y sobre todo cuando hablamos de adultos mayores, específicamente en lo que es el tema de deterioro cognitivo y más aún específico del tema de la demencia como tal. Y el otro punto es definir la importancia que tiene el manejo de la parte de la analgesia, ¿no? En este grupo de pacientes, porque sí se ha visto que siendo, como han dicho los doctores previamente, el manejo tiene que ser quirúrgico idealmente y en corto tiempo, en menos de 48 horas idealmente, esto tiene que ir a la par o de la mano con un buen manejo del dolor. Entonces, vamos a comenzar. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, unas fallas técnicas. Bien, a ver, bueno, vamos a retomar. Ya no responde el... A ver, ya. Bueno, entonces lo que vamos a comentar, como les decía el día de hoy, es respecto al tema de manejo del dolor, específicamente en fractura de cadera. Ay, no sé. Ahí está. Bueno, en primer lugar, tendríamos que preguntarnos qué es el dolor o qué implica el dolor, ¿no? El dolor es básicamente una sensación subjetiva, ¿no? Que va a pasar por ser una experiencia sensitiva, emocional, desagradable, que se va a asociar o no a daño real o potencial de los tejidos y que va a ser descrito en términos de ese daño, ¿no? Esto es de acuerdo al Comité de Taxonomía de la International Association for the Study of the Brain, ¿no? Ahora, los tipos de dolor van a definirse de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo a diferentes clasificaciones. Y de acuerdo a ello es que va a determinarse su tratamiento, su manejo. Entonces, ¿por qué es importante de una u otra manera tratar el dolor en la fractura de cadera? Porque se ha visto que el dolor va a conllevar a que las personas mayores y sobre todo con ciertas características puedan degenerar en delirio, porque obviamente les puede conllevar a trastornos afectivos como depresión, trastornos del sueño, y con ello, muchas veces y sobre todo en el postoperatorio, por ejemplo, pueden tener complicaciones pulmonares como atelectasia, que finalmente podrían conllevar a otras complicaciones, ¿no? Y obviamente, si no hay un buen manejo del dolor, obviamente en este caso postoperatorio probablemente podría remitirse en retraso de la deambulación. Entonces, si hablamos de que el dolor es una sensación subjetiva, de alguna u otra manera arbitraria, en la que se pueda dar errores por no saber de una u otra manera cuantificar, no es exacto, es necesario para valorar, sin embargo, la evolución y el tratamiento de alguna u otra manera calificarlo, ¿no? Es importante que al paciente o a los familiares se les explique la importancia que tiene la evaluación, específicamente en lo que vienen a ser la continuidad de los síntomas, y también es importante determinar, como les decía, el estado cognitivo del paciente y su deseo o capacidad para poder colaborar. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el postoperatorio cuando se empieza a rehabilitar tras la intervención quirúrgica. Existen diferentes escalas para poder determinar o cuantificar, ¿no? El dolor en la persona a quien le aqueja algún tipo de mal, ¿no? Entonces existen escalas que van desde
calificativas como la de Likert, en donde la persona puede fácilmente de una u otra manera decir, cuando tengo un leve dolor o moderado, severo. Sin embargo, uno de los que más se utiliza es la escala visual análoga, en la que se hace una línea, ¿no?, que en un extremo se va a calificar como no doloroso y en el otro extremo como de dolor extremo, ¿no? Son de 10 centímetros y la persona lo que hace es en algún punto, ¿no?, marcar y de acuerdo a ello determinar qué tipo o qué grado de dolor estaría teniendo, ¿no? Lo mismo se puede hacer algo similar, ¿no?, haciéndose una escala numérica en la que uno le dice, bueno, al paciente, si no tiene dolor es 0, si el dolor es extremo es 10, ¿no? Existen escalas también cromáticas y escalas incluso con facies para poder, digamos, ser más expresivos, y eso específicamente en caso de niños, ¿no? Pues también se podría extrapolar para personas de repente que tienen bajo grado de instrucción o que no tienen instrucción o que de repente no comprenden bien las explicaciones, ¿no?, que uno le pueda dar. Ahora, ¿qué rol jugaría precisamente el estado cognitivo o la evaluación cognitiva en la evaluación inicial y en el manejo de un paciente que viene con este problema de la fractura de cadera? En este punto es importante aclarar que la demencia como tal, o lo que vendría a ser ahora llamado un trastorno neurocognitivo mayor, es un factor de riesgo importantísimo para lo que vendría a ser, uno, la fractura en sí, además de una pobre respuesta a la rehabilitación y menor tasas de supervivencia, por ende, ¿no? Generalmente, debido a las limitaciones que se tiene para poder comprender al paciente con deterioro cognitivo severo, demencia o con trastorno neurocognitivo mayor, como quiera llamársele, es que muchos de estos casos van a ser infratratados o infradiagnosticados, ¿no?, y por ende infratratados. Entonces, por ejemplo, llama la atención esta publicación que se hizo en el año 2016, en donde se evaluaron a 133 pacientes de un centro grande que atendía aproximadamente 55,000 personas en general anualmente, ¿no?, en donde hicieron la evaluación de 133 pacientes con fractura de cadera, esto en Irlanda, y lo que buscaron medir es el tiempo de ingreso a la emergencia, ¿no?, de esta persona que tenía fractura de cadera y su primera dosis de analgesia. Entonces, lo que se vio es que el intervalo fue mayor en aquellas personas que tenían demencia en relación a aquellos que no tenían demencia, ¿no? Mientras que aquellos que tenían demencia se demoraron en recibir su primera dosis de analgesia 164 minutos, los que no tenían ningún problema con la parte cognitiva, ¿no?, lo recibieron en 90 minutos, y esto fue significativo. Sí hay una diferencia sustancial, ¿no?, entre uno y otro grupo, y eso lo pudieron comprobar a través de esta evaluación que hicieron a esas 133 personas, ¿no? Entonces, es importante definir o saber o tener en consideración el hecho de que la demencia es algo que nos va a avasallar en el tiempo, ¿no? Las proyecciones a nivel global, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, son en ascenso, ¿no? Al año 2050 vemos que muy probablemente hasta duplicar, ¿no? Entonces es importante saber, tener esta noción de a qué nos vamos a enfrentar precisamente para poder actuar de manera adecuada. Ya en el año 2000 hacían un poco referencia a este tipo de limitación que se tenía con respecto a las personas con precisamente problemas de deterioro cognitivo. ¿Qué hicieron en este estudio, en esta evaluación? Compararon a un grupo de personas que tenían deterioro cognitivo, que no tenían ningún tipo de deterioro cognitivo, y personas que tenían demencia como tal, ¿no? Los evaluaban en la parte preoperatoria y en la parte postoperatoria, ¿no? En las etapas pre y postoperatoria. Entonces, cuando quisieron evaluar episodios de peor dolor, episodios promedios de dolor, de calificarlos en leve, moderado, severo o muy severo, se dieron con la sorpresa de que en el grupo de pacientes con demencia no lo podían medir, ¿no? Entonces era una limitante tremenda, a diferencia del grupo de personas que sí tenían, no tenían ningún problema cognitivo y en los cuales sí se les podía hacer la medición.
Por otro lado, se evidenció también, y con significancia, el hecho de que las personas que recibían, o sea, que la dosis de medicación analgésica que recibían las personas con demencia era mucho menor en relación a las personas que no tenían ningún grado de problema cognitivo. En el postoperatorio, en el lapso de entre 1 y 3 días en el postoperatorio, se encontraron con la misma valla, ¿no? Que al tratar de evaluar los episodios severos de dolor o buscar una media de dolor en estos dos grupos de pacientes, nuevamente los adultos mayores con demencia no podían ser evaluados precisamente por la limitación de poder manifestar o cuantificar el dolor. Y en ellos, peor aún, el hecho de que se les coloque la analgesia era mucho menor en relación a aquellos que estaban en el preoperatorio, ¿no? Si se dan cuenta, la proporción de recepción de analgesia era mucho menor, incluso hasta menos del 50%. Entonces eso llamaba la atención y es por ello que en el tiempo se fueron evidenciando o realizando algunos otros estudios a través de los cuales se podía evaluar, ¿no?, qué tanto los pacientes se beneficiaban de algún tipo de evaluación especial cuando tenían esta condición, ¿no? Y ya en el 2000, este es del 2016, nuevamente se hace esta revisión sistemática, 13 estudios, ¿no? 8 de 13 estudios en los cuales también se encontraron pacientes con demencia que recibieron nuevamente menos dosis de analgésicos en relación a los pacientes sin demencia, ¿no? De alguna u otra manera se determina que la demencia sigue siendo un factor importante en el manejo del dolor y que existe mucha heterogeneidad al momento de abordar el dolor precisamente asociado al tema del deterioro cognitivo en este grupo de adultos mayores, habiendo pasado 16 años, ¿no? Digamos, la historia se vuelve a repetir, o sea, no se avanzó mucho. Entonces, sumado al hecho de que tenemos ya cierta limitación por el hecho de que el dolor es una sensación subjetiva, ¿no? En una persona que no tiene ningún problema cognitivo, de por sí ya es algo un poco difícil de evaluar. En las personas que tienen demencia va a ser, obviamente, como ya les vengo comentando, mucho más difícil hacerlo. Entonces, existen evaluaciones a través de las cuales se utilizan recursos como expresiones faciales, expresiones verbales, movimientos corporales, cambios en la interacción personal, cambios en el estado habitual o rutinario y cambios en el estado mental. Lo que nosotros como geriatras siempre insistimos en recalcar el hecho de si la persona ha cambiado su estado basal o su estado habitual de, digamos, en la que se encuentra siempre, ¿no? Entonces, expresiones faciales como fruncir el ceño, como hacer gestos, como arrugar la frente o de repente cerrar los ojos, aprendiéndolos, ya nos está indicando y que el paciente está teniendo algún grado de dolor y que hay que manejarlo, ¿no? Entonces, no porque la persona tenga demencia, porque esté deteriorado, porque esté postrado, va a dejar de sentir dolor. Entonces, sí hay que tener en consideración este tipo de manifestaciones indirectas que una persona bajo esta condición estaría haciendo para poder abordarla y para poder mejorar su condición, ¿no? Obviamente todo esto va desde cosas tan simples como les comentaba, como arrugar la frente, por ejemplo, hasta el hecho de que estén irritables, confusos, agitados, ¿no? Que eso ya implicaría pues que algo está pasando, ¿no? Entonces, frente a todo ello, ¿cómo debemos manejar el dolor ya en el adulto mayor con fractura de cadera? ¿Qué alternativas tenemos? Existen medidas farmacológicas como medidas no farmacológicas. Y aquí sí, un poco me llamó la atención revisando el tema, porque bueno, ahora que estamos en la unidad de ortogeriatría, es importante pues ir poco a poco afianzándonos más en estos temas y ahondando mucho más en ello, ¿no? Y hasta donde yo recordaba, por ejemplo, el tema de la atracción cutánea era un tema que ya estaba para mí zanjado, el hecho de que era una ayuda en el tema del dolor, ¿no? Pero existe hasta cierto punto controversia y eso lo vamos a ver porque sí hay estudios en el que le dan el mismo valor al hecho de dar analgesia farmacológica
o algún tipo de peso y no algo tan zanjado como yo tenía en consideración antes, ¿no? Entonces, lo que algunas guías, ¿no? He tomado dos guías importantes, esta que es la NICE, ¿no? Las recomendaciones de esta guía son bien claras, mencionan lo siguiente: frente a un paciente con fractura de cadera o con sospecha de fractura de cadera, porque sí hay casos en los que no es clara la, digamos, imagenológicamente, e incluso dan pautas respecto a qué tipo de estudio de imágenes, desde tomografía, resonancia y demás, se podría utilizar para poder llegar a determinar el diagnóstico de fractura de cadera como tal, ¿no? Hay que evaluar el dolor. Se sospeche o se tenga ya evidencia de una fractura de cadera, hay que evaluar el tema del dolor. Inmediatamente el paciente ingrese a la sala de emergencia en este caso, ¿no? Ahora, a los 30 minutos de la primera dosis es importante evaluar nuevamente el estado de analgesia. Nosotros estamos muchas veces acostumbrados al tema de condicionar el dolor, ¿no? Pero esta guía menciona, por ejemplo, que el dolor idealmente debe ser evaluado después de la primera dosis de la analgesia a la media hora y posteriormente en forma horaria, hasta que uno vea que realmente el paciente está teniendo un buen control analgésico, ¿no? Asegurar también que esta analgesia sea adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces va a permitir también un adecuado estudio en el sentido del examen físico al momento que se le evalúa al paciente, ¿no? Otra de las recomendaciones que da esta guía es iniciar con paracetamol. Paracetamol, el más inocuo, uno de los más inocuos de los medicamentos que tenemos, que lo recomienda cada 6 horas, con una cantidad de hasta 4 gramos, digamos, en el día, a menos que esté contraindicado. Luego pasar al tema de opioides, si el paracetamol no ofrece alivio del dolor, y posteriormente pasar el paso a lo que son los ahora muy comunes bloqueos nerviosos, si con paracetamol u opioides no hay una buena respuesta. Ahora, esto de los bloqueos va también, de acuerdo a la evidencia, sí son muy novedosos y aparentemente tienen hasta cierto punto en algunos estudios el mismo nivel de valor y significancia con relación a opioides y paracetamol. Sin embargo, es importante tener en consideración que debe hacerse en sitios que tengan personal capacitado, ¿no? Porque no es que así nomás, pues no en un lugar se van a mandar a hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, como mencionaba, el paracetamol puede darse desde 1 gramo cada 8 horas, cada 12, cada 8 o cada 6 horas, con una dosis máxima de hasta 4 gramos al día. Lo otro que recomiendan es, bueno, el uso de opioides, entre ellos también desde el de más baja potencia, el tramadol, con dosis bajas que se pueden ir incrementando desde 25 hasta 100 miligramos, con dosis máximas hasta de 300 en algunos casos, pero en adultos mayores siempre teniendo en consideración que generalmente nosotros empezamos dosis muy bajitas y vamos titulando progresivamente por el tema de los efectos adversos. Tomen en consideración el hecho de que si el paciente tiene algún grado de compromiso renal o hepático, las dosis también van a variar de acuerdo a ello, ¿no? Y por otro lado, existen nuevas alternativas también de opioides que incluso pueden tener incluso un efecto más adecuado, ¿no? Con menos efectos adversos, muchos de ellos de última generación, y que, bueno, podrían aportar también en el tema del control del dolor. Sin embargo, cuando hablamos de AINES, ¿no? Todo lo que sean AINES, COX-2, idealmente se recomienda no utilizarlos. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos adversos, sobre todo en adultos mayores a nivel gastrointestinal, cardiovascular, ¿no? Entonces se recomienda que en ellos el uso de este tipo de medicación, si es que se va a utilizar, sea realmente en pacientes muy seleccionados y por un corto periodo de tiempo, ¿no? Por otro lado, esa era, bueno, lo que he presentado anteriormente era la primera guía, la guía en base bueno, la guía NICE, y esta es una guía también que se elaboró, que se publicó en el 2014 de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, ¿no? Y en ellos, bueno, en esta guía le dan bastante importancia a lo que es la analgesia,
preoperatoria regional, que es precisamente el tema este de los bloqueos que les comentaba, ¿no? Los bloqueos de zonas muy específicas que le dan una fuerza, digamos, de evidencia alta, ¿no? En comparación a otro tipo de analgesia. Lo otro es también, y que me llamó la atención, lo que les comentaba, ¿no? La atracción que catalogan ellos como que tuviera al momento una evidencia moderada en lo que vendría a ser también el manejo del dolor en la parte preoperatoria. Y le dan bastante importancia, como debe ser, ¿no?, al hecho de que la analgesia postoperatoria debe ser multimodal, o sea, en la que involucre no solamente a la parte médica, ¿no?, sino también otras áreas, probablemente haciendo énfasis al área de rehabilitación. Entonces, como podemos ver, cuando ellos hacen evaluación de todos los estudios que consideran para poder llegar a conclusiones, vemos cómo la parte de lo que viene a ser la analgesia preoperatoria regional tiene de alguna manera una fuerza de evidencia bien alta y moderada. Lo que vendría a ser la atracción también, ¿no?, una evidencia moderada, y en lo que vendría a ser el postoperatorio, la analgesia postoperatoria multimodal también. Ninguno de ellos, ninguna de sus consideraciones o recomendaciones tiene baja fuerza en esos tres aspectos al menos. Estos son una serie, ellos colocan, digamos, los estudios que han analizado, ¿no? Son bastantes los que consideran, en los que, por ejemplo, evalúan, ¿no?, dos grupos a los cuales se les considera analgesia, digamos, tipo morfina, ¿no?, analgesia sistémica, por así decirlo, ¿no?, versus la analgesia regional, o sea, a través de los bloqueos que realizan de los diferentes paquetes nerviosos o nervios, por ejemplo, el nervio femoral o la fascia ilíaca, ¿no? Y como podemos ver en la barra, en la última columna, ¿no?, en algunos estudios se encuentran que no había mayor significancia al momento de comparar los dos tipos de, digamos, de tratamiento, como que en varios de ellos, digamos, la comparación iba a favor precisamente de lo que es el bloqueo, los bloqueos regionales, ¿no? Entonces es por eso que este guía que le da mucho más énfasis a ese tipo de, digamos, de procedimiento o de tratamiento, siempre y cuando, como les comentaba hace un momento, hayan las condiciones adecuadas para poder realizarlo, ¿no? Por otro lado, se ha visto que en relación a mortalidad existen estudios en los que, al comparar ambos grupos, o sea, la analgesia regional con la analgesia sistémica, no había mayor significancia. Sin embargo, en otros estudios también, en donde se hacía la misma comparación, pero ya con lo que vendría a ser analgesia epidural, se encontraba que aparentemente en relación a mortalidad sí habría cierto peso de este tipo de analgesia en relación a la analgesia sistémica, ¿no? Ahora, con relación también a si hacer tracción o no tracción, si se evaluó también a dos grupos, ¿no?, en diferentes estudios, en diferentes momentos también de digamos, en el que el paciente estaba hospitalizado, y se encuentra, ¿no?, que para los grupos que tenían tracción como aquellos que no la tenían, no había mayor diferencia significativa al momento de evaluar, digamos, qué procedimiento era más adecuado, ¿no? Entonces, ese es el peso que ellos le dan al hecho de si traccionar o no traccionar, como que no lo recomiendan con la fuerza que sí recomiendan el hecho de que se pueda hacer otro tipo de analgesia, como por ejemplo los bloqueos, ¿no? Entonces, en base a ello, podemos concluir que dentro del manejo de la fractura de cadera en el adulto mayor, el control del dolor va a jugar un rol muy, muy importante. Muchas veces la magnitud del dolor, ¿no?, va a ser infradiagnosticado e infratratado, ya que es difícil la evaluación, sobre todo si hay un deterioro cognitivo de por medio. Por otro lado, la analgesia farmacológica sistémica versus regional podrían equipararse dependiendo de cada paciente y también de la destreza o del equipo y de qué tanto cuenten pues con todo lo que se requiere para ello, ¿no?
Aparentemente las medidas no farmacológicas como la tracción no tendrían una fuerte evidencia en relación a beneficio, con relación precisamente a lo que vendrían a ser la analgesia tipo sistémica. Y por otro lado, el manejo multimodal en el postoperatorio va a ser importante también con la finalidad de recuperar la actividad y funcionalidad precisamente de la persona adulta mayor, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.